Boraj. Muy bien, vamos a empezar hoy, después que terminamos la semana pasada con el Mishpat que hizo Shelomo Amelech con respecto a estas dos mujeres que se estaban disputando de quién era el hijo vivo, y explicamos que en realidad acá, como nos explicó el Meiri, que vení, Fede, vení. Vení, ¿no? Para vos. Acá hay libros, ahí todo, vení. Que explicó el Meiri que se refería a dos Yevamot. El Pasuk terminó diciéndonos al final de Perek Gimal que todo Israel se dieron cuenta de la Jochma Elokit que tenía Shelomo Amelech. Baireu mi Pene Amelech, y les agarró un temor reverencial al rey, y por eso el Pasuk Aleph de Perek Dalet nos dice: Vayhi Amelech Shelomo Melech al Kol Israel. El rey Shelomo fue Melech sobre todo a Israel. El Malbim nos explica de que es la tercera vez en 3 Perakim que el Naví nos recalca que Shelomo Amelech gobernó sobre todo a Israel. 3 veces que lo repite. Entonces él explica por qué está 3 veces repetido en los Pesukim que Shelomo Amelech gobernó sobre todo a Israel. Entonces él dice así: Katamari Shevale Odía Shalosh Sibot Itjabru Bimbrajato. Hubo 3 motivos independientes que le fueron dando Gedulá al Manjut de Shelomo. Primero que todo, Ratzon Aviv le Amlijó Sheimlijó Bejayab, que David Amelech decidió él nombrarlo rey públicamente cuando él todavía estaba vivo, que ya de por sí no fue algo normal, lo tuvo que hacer porque estaba Adoniau, que se quiso postular como rey. Entonces ya David le demostró al pueblo que él lo quería postular como rey. Entonces esto ya fue el primer lugar donde el Pasuk nos dice que Batikón Malhutó Meod, el Malhut de Shelomo estaba bien firme, porque nadie podía decir que se postuló él solo, no, porque el padre en vida lo nombró. Segundo, Mashe Arageto Yebab, apenas Shelomo asumió el trono, él se dedicó a eliminar a todos los posibles enemigos para que no le pase lo mismo que le había pasado a David, que cada 2 por 3 alguien intentaba desestabilizarlo, o de los hijos, o de los ministros, o de los seguidores antiguos de Shaul Amelech. Bealze Amar, Beamamlajá Nejoná Beal Shelomo. Esta fue la segunda vez que dice Beamlajá Nejoná, que el Malhut estaba aceptado en la mano fuerte, en la mano de Shelomo. Y el tercero, que es el que estamos viendo acá, que vino ya por la Jochma de Shelomo. Ma Shenatan Elohim Jochma Ubina, Shaliedeze Ratzu Kol Ha'am Bemalhutó. Todo Am Israel aceptó y quisieron a Shelomo, lo aceptaron como Melech desde el principio, porque ellos vieron que había algo especial, estaba tocado con la varita por la Jochma que tuvo de Akadosh Baruj Hu. Y a diferencia de Shaul, que los que están desde el principio de Sefer Shemuel, cuando Shemuel lo nombró a Shaul como rey, hubo un grupo de personas que no lo quisieron aceptar como Melech. Lo mismo David Amelech, los primeros 7 años fue Melech solamente sobre Yehudá. Después de 7 años empezó a gobernar sobre todo a Israel. Shelomo, desde el principio de su gobierno, fue Melech al Kol Israel. Fue aceptado sobre las 12 tribus de Israel. Por eso el Pasú nos empieza, ahora que va a empezar a nombrar, propiamente dicho, el Malhut de Shelomo, empieza diciendo Bahía Melech Shelomo Melech al Kol Israel. Y ahora tenemos 2 Perakim que, por un lado, si uno los lee, pueden resultar un poco aburridos, porque básicamente, si uno los lee como traducción, parecería como una lista de los nombramientos de quiénes fueron el gabinete de Shelomo Amelech, cómo organizó su gobierno. Parece algo muy superficial, pero no solamente del lado de cuando uno lee, bueno, son nombres, sino de que si nosotros sabemos que todo lo que está escrito en el Naví viene a enseñar a nosotros cosas, porque es todo Nebuá. Si no fue una Nebuá, Ledorot, no tenía por qué estar escrito. Hay un montón de cosas que están escritas, Besefer Divrei Amim le Malchei Israel.
quedaron las crónicas de los reyes, no formaron parte del Tanaj. Si esta parte quedó parte del Tanaj, es porque tiene muchas cosas de profundidad. La dificultad es que como la mayoría son nombres, lo que estuvimos preparando para el Shiur, la mayoría de lo que encontré que explican los mefarshim de acá son cosas cabalísticas, ¿sí? Porque habla mucho de números y nombres y gobiernos que donde dominaba Shelomo Amelech, que nosotros vamos a intentar traducirlo y tratar un poquitito, poder descender un poquitito o subir a la profundidad, ¿sí? Primero que todo vamos a traducir algunos pesukim y después vamos a retomar con la explicación que queremos dar. Dice Pasuk Bet, Beele Azarim Ayerlo. Estos son los ministros que tenía Shelomo en su gabinete. Azariau ben Tzadok HaKohen, Elihoref Vahia ben Eshisha Sofrim, Yoshafat ben Achilud HaMaskir, Benayahu ben Yoyada al-Atzabá, Betzadok be'Ebiatar Kohanim, Be'Azariahu ben Natan al-Nitzavim, Bezabud ben Natan Kohen Re'e HaMelech, Ba'Achishar al-Abayit, Ba'Adoniram ben Abda al-Hamas. Punto. Si se dieron cuenta del primer pasuk, yo no lo leí con sos pasuk. ¿Cómo lo leí? Yo dije, Be'ele Azarim Ayerlo, Azariahu ben Tzadok HaKohen, Elihoref Ba'Achia ben Eshisha. No dije, si uno lo leía parecía que dice Azariahu ben Tzadok HaKohen. No, HaKohen no era el puesto que él tenía. Es que él era Cohen. El Cohen Gadol era Tzadok. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ya David Amelech destituyó? Ahora va a estar Tzadok. No, pero no habla sobre Tzadok, Ben Tzadok a Cohen. ¿Es un adjetivo sobre Tzadok o sobre Azariahu? Justamente. El abuelo era el Cohen Gadol. Sí. Está diciendo de que a Azariahu Ben Tzadok, a Cohen, lo nombró como ministro. Pero no nos dicen qué puesto tenía. No es que lo nombró como Cohen. Para que lo aclaro. ¿Por qué lo aclaro? Porque cuando al final del Sefer de Shemuel nombra el gabinete de David, nombra que David nombraba Kohanim dentro del gabinete. Y que ahí la palabra Cohen no necesariamente significaba Cohen del Bet HaMikdash, porque era Cohen le David. Había quienes explicaban, sí, que David lo nombró como Cohen, y que lo que significaba no es que lo nombraba como Cohen, sino de que todas las matanot que tenía que sacar y entregárselas a un Cohen, David tenía una persona que recibía fijo sus donaciones de matanot Keuna. Entonces era un puesto dentro del gabinete de él, que era el Cohen oficial que David mantenía, vamos a decir. Y que la Gemara dice que por eso David Amelech fue un error que tuvo David Amelech, porque todo el que le da todas sus terumot a un solo Cohen, trae Rabla Olam. Por eso el Pasuk pega, que dice que tenía un Cohen, y después dice, hubo 3 años de hambre. Porque David, según esta explicación de la Gemara, había seleccionado un Cohen y le daba, que era cercano a él, le daba todas las matanot que una a él. En este caso, la palabra a Cohen no viene a especificar que era un puesto. O sea, no, te está diciendo que era de la familia de Tzadok a Cohen, que era el Cohen Gadol. Como nosotros estudiamos que el Cohen anterior era Ebiatar. Había nombrado David a Tzadok. Exactamente. Ebiatar era el Cohen Gadol anterior. David lo destituyó a Ebiatar y lo puso como Cohen Gadol a Tzadok. Ebiatar era de la familia de Elí, Cohen Gadol, y que ya había sido profetizado que la familia de Elí, una vez que se iba a construir el Bet HaMikdash, no iban a continuar como Kohanim Gedolim, parte de la nebuá que le dio Shemuel a Naví, no iban a continuar como Kohanim Gedolim. David lo destituyó a Ebiatar y lo nombró a Tzadok, ahora lo va a nombrar. Y lo pone de nuevo Ebiatar. Ahí van los mefarshim van a preguntar por qué aparece de vuelta Ebiatar. Faltan unos pesukim para que lo explique. Primero estoy, Pasuk Bet, ¿sí? Entonces, el Metzuat David dice, a Cohen, Ulay el Midole Mashuach Milhamá, Tajat Tzadok, Shuamad de Cohen Gadol. Ahí dice, acá hay un problema, porque dice, Beele Azarim Ayerlo, estos son los ministros que tenía David, Azariahu ben Tzadok a Cohen. ¿Y cuál era el puesto que él tenía? Entonces el Metzuat David dice, puede ser que a Azariahu, David Amelech lo nombró como Cohen Mashuach Milhamá. Cohen Mashuach Milhamá era un Cohen que estaba ungido para ser el capellán, el que salía con el ejército a la guerra,
y que había situaciones en las que cumplía también la función de Cohen Gadol. El Cohen Mashiach Milhamá cumplía las funciones de Cohen Gadol. La Gemara trae en Masejet Makot que según algunas opiniones, cuando sabemos que en el Ir Miklat, todo el que entraba a Ir Miklat, en la muerte del Cohen Gadol salía de Ir Miklat. Hay opiniones que dicen que si moría el Cohen Mashiach Milhamá, también liberaba a todos los que estaban en el Ir Miklat. Entonces, por eso dice que Ulay lo nombró a Azariau como Cohen Mashiach Milhamá. Es una posibilidad que trae el Metzudat David, pero el Malvin y el Radak explican el nombre del Abrabanel, que en realidad es todo continuado. Azariau ben Tzadok Cohen, Elijoref Bajía ben Eshishá, eran 3 personas que fueron nombradas Sofrim. Los 3 fueron nombrados Sofrim. Azariau, Elijoref Bajía. ¿Cuál era el puesto de Sofrim? Rashi nos trae lo más literal, que eran los escribas que escribían Divrei Yamim. Lo que iba pasando, el día a día. Pero hay mefarshim que dicen que si nosotros vemos, hay un cambio fundamental entre el gabinete de Shelomó con el gabinete de David. Las 2 veces que el Naví nos nombra los ministros de David, pone en primer lugar a los ministros de guerra. Yoab ben Tzeruyá, a la Tzabá, Benayau ben Yehoyadá, a la Kereti Upleti, eran los ministros más importantes de David Amelech. En la época de Shelomó cambió. Benayau ben Yehoyadá, a la Tzabá, ya no nos aparece a Kereti Upleti, aparece uno solo y ya aparece en 4.º puesto. ¿Y quién subió al primer puesto? A un Cohen. ¿Por qué? Porque a diferencia de David, que estableció su gobierno con las guerras, entonces su primer ministerio, el más importante, era el ministro de guerra, el ministro de seguridad. Más fuerte, ¿sí? El más importante. En cambio, Shelomó Amelech basó su gobierno, al contrario, en hacer convenios de paz con todos los reinados vecinos, y su principal objetivo era la construcción del Bet HaMikdash, que ya sabía que él la iba a construir. Entonces, en primer lugar, nombra a un Cohen, porque a partir de ahora es cuando los Kohanim, vamos a decir, pasan a ser una élite. Hasta ahora, los Kohanim estaban en el Mishkan, no era socialmente como a partir de que Shelomó construye el Bet HaMikdash, ya los Kohanim reciben un puesto oficial importante para todo Am Israel. Entonces, por eso en el gabinete pasa a ser, en primer lugar, el Cohen está nombrado en primer puesto. Después, Sofrim, otra de las cosas importantes que tuvo Shelomó Amelech, todo lo que era las relaciones exteriores. Entonces, Sofrim, hay quien decir, tenía 2 funciones el sofer. David Amelech tenía un sofer. Shelomó, según lo que dice el Pasuk, tenía por lo menos 2. Según el Balmim eran 3. Era Azariau, Elijoref y Ajía. Eran 3 Sofrim. Y los Mefarshim explican de que la función de los Sofrim eran, primero que todo, ser los que escribían para el pueblo todos los edictos del rey. Ellos los sabían redactar. Vamos a decir que eran los voceros. Los que informaban al pueblo y escribían las cartas. Había televisión. ¿Cómo se informaba lo que quería el rey? Se mandaban cartas para todos lados. Los Sofrim eran los que sabían redactar para el pueblo todos los edictos del rey. Y también los encargados de las relaciones diplomáticas, mandando las cartas a todos los reyes vecinos. Y también esto está en los primeros puestos, porque era lo más importante para el gobierno de Shelomó. Yoshafat ben Ahirud a Maskir, y ahí Rashi nos dice, a Maskir era el que ordenaba, el secretario, el que ordenaba todo el orden del día del rey. Eso es Maskir. Rashi dice, Maskir, Eize Mishpat Balefanav Rishon, Shivsekenu Rishon. Kach Shamati. Era el secretario general, el que organizaba el gobierno, el orden del día, lo primero el organizador. Con sin, normalmente secretario, Maskir en hibrit es con sin, ¿no? No con zain. Ah, bueno. Sí, Maskir es uno que le recordaba quizás. Muy bien. Benayau ben Yehoyadá la Tzabá, era el ministro del ejército, Benayau ben Yehoyadá. Tzadok ve Eviatar Kohanim. Tzadok ya habíamos dicho que David Amelech lo nombró como Cohen Gadol. Eviatar era el Cohen Gadol anterior. Pero ¿quién se acuerda? ¿Dónde está Eviatar? Shelomó ya lo había expulsado de Jerusalén. Porque Eviatar había sido uno de los que apoyaron a Adoniau.
Entonces Shelomó, cuando sube al gobierno, lo agarra a Eviatar y dice, mira, como vos fuiste Cohen Gadol y como vos apoyaste a mi papá durante todo su gobierno, yo no te voy a castigar por haber apoyado a Adoniau en contra mío. No te voy a castigar. Pero quiero que te exilies, que te vayas de Yerushalayim, que no te quedes cerca de Yerushalayim. Lo mandó a vivir lejos. Se preguntan por qué, de vuelta está Eviatar acá. ¿Por qué él lo toma como una ¿cómo se dice? Una rebelión? Si todavía Shlomo no era nada. Pero se sabía. Se sabía también. Pero ¿cómo te acuerdas? Se ve que va a ser el ¿Viste rey, en el primer Perec? Sí. Ellos lo hicieron todo cool. Eso fue lo que le fueron a decir a David. Ellos sabían que el que estaba nombrado por el Naví para ser el rey era Shelomó y Edidiá. Y ellos organizaron toda la coronación de Adoniau en secreto. No lo invitaron a Shelomó, no lo invitaron a Natán a Naví, no invitaron a Benayau Ben Yoyadá. A todos los que estaban cercanos a Shelomó no los invitaron para que nadie se entere. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el que debía de ser el heredero era Shelomó. Ahora, ¿por qué no se merecían directamente la pena de muerte? Porque al fin y al cabo ellos a quién querían como rey, a otro hijo de David. Como era otro hijo de David, no se terminaba de llamar Mored Bamalhut. No había Mored Bamalhut. ¿Sí? Por eso no era Mored Bamalhut, porque no era Mored Bamalhut de David. Ellos querían un heredero de David. Pero ahora para Shelomó era un riesgo tener ahí un Cohen Gadol, que como dijimos era un puesto importante políticamente también, de mucha influencia, que sea uno de los que habían apoyado a Adoniau. ¿Sí? Entonces acá los Mefarshim dicen por qué de vuelta aparece Eviatar. El Radak dice o que era otro Eviatar, y si era el mismo Eviatar, puede ser quien es Shelomó Kirshume y otro Cohen Gadol, veamarlo a Anatot Lech. Shelomó Amelech lo había expulsado que se vaya a Anatot, y el Ralbak dice, no, puede ser que Shelomó Amelech lo había expulsado, pero el puesto de Cohen Gadol era un puesto tan importante que, vamos a decir, Cohen Gadol emérito. Y por eso una acción que sigue con la ropa. Claro, entonces no existía, una vez que Alala Gedulá, no existe que vuelva a ser un Cohen Hediot, un Cohen común y corriente. Llegó a ser Cohen Gadol, una vez lo vimos en la Gemara, que te dice un Cohen que ya Shimesh Bakeuna Gedolá y después no puede continuar, no vuelve a ser Cohen común. Entonces él lo mandó a Anatot, y en situaciones que el Cohen Gadol activo estaba tamé o por X causas no podía ejercer como Cohen Gadol temporalmente, lo llaman a Eviatar para que él ejerza como Cohen. Entonces también está nombrado dentro del gabinete. Cohen Gadol suplente. Azariah ben Natán al Nitzavim. Azariah ben Natán era el encargado a la Nitzavim. Ahora vamos a ver qué es Nitzavim en los próximos Pesukim. Eran unos encargados de toda la parte de manutención, la parte, vamos a decir, el Ministerio de Economía, a la Nitzavim. Azariah ben Natán era el encargado sobre los Nitzavim. Zabud ben Natán Cohen Re'e Amelech era otra persona. Zabud ben Natán puede ser que era el hijo de Natán Anabí, no se sabe. Ben Natán, no, Zabud ben Natán Cohen. El otro también, Azariah ben Natán. Re'e Amelech, ¿cuál era el puesto de Re'e Amelech? Yashab Imo Betemidut, era el más cercano, estaba siempre al lado del rey. El Metzuat David explica Leishtashea Imo. ¿Qué es Leishtashea? Que es para divertirse, deleitarse con él. Entonces puede ser dos cosas. Hay quienes dicen de que el rey tenía una persona muy cercana y Re'e de amigo, que esta persona era el amigo cercano del rey, con él se descargaba su confidente. Y hay quienes explican de que Leishtashea Imo era literalmente para divertirse con él. ¿Sí? Badjana de Malca. Claro. ¿Sí? Todo rey tenía que tener un clon. ¿Cuál era la función del clon? ¿Cuál es la función del clon? Hacer reír al rey. El Zohar, ¿a quién nombra que era el que hacía reír al rey? David Amelech. Badjana de Malca. Cuando se enojó. ¿Cuál es la función del Badjana de Malca? ¿Cuál es la función del Badjana de Malca? Calmarle el casa. El rey tiene el ministro de Economía, me tiene que traer todo, no se puede equivocar, tiene que estar todo bien. Tiene el ministro de Salud, tiene que estar todo bien.
Todo tiene que estar bien. Hay uno que su función es hacer las cosas mal para hacer reír al rey. Equivocarse. Hacer disparates. Es el Badjana de Malca. Es el único que tiene permiso de estar delante del rey y equivocarse. Los Jamim nos dicen que cuando Akadosh Baruj Hu creó a Adama Rishon, se puso contento. Y lo llaman que el Badjana de Malca que nombramos a David Amelech es que Akadosh Baruj Hu creó toda la creación, ¿sí? Valga la redundancia, todos son Itzurim perfectos. No hay que equivocarse, los malajim son perfectos. El ser humano es el que tiene la posibilidad, con la Bejirá Hofshit, es el que tiene la posibilidad de equivocarse. Cuando elegimos bien, Kaviahol, eso le da alegría a Kadosh Baruj Hu. Por eso nos llamamos Badjana de Malca. Porque Kadosh Baruj Hu nos dio al ser humano la Bejirá Hofshit que nos da la posibilidad de equivocarnos. No nos tenemos que equivocar. Se le fue la mano. Hasu ya no. El ser humano se le fue la mano. No, Hasu ya no. Sí, muy bien. Ahora, esto es Rey Amelech, Ahiyar al-Abayit. Ahiyar era el ministro sobre la casa, como el Metzudat David dice, Kol Tzorkei Abayit. Yo pensé un mayordomo, pero no es mayordomo. ¿Cómo se dice hoy en día en el gabinete? No. Jefe de gabinete. Al-Abayit era el encargado del palacio, todas las necesidades del palacio. Y Adoniram ben Abda Alamas. Adoniram era el encargado de recaudación de impuestos, ¿sí? Del Mahut Shelomo. Muy bien. Vamos a poner ahora una pausa. Y todos estos nombres que quedaron en la historia están escritos en el Naví. Y dice, estás escrito en el Naví. Y cuando me dice, no, saliste en la tele, una vez saliste, sí, no sé, seguramente están contentos, hola, dile, estaban contentos que quedaron registrados en el Naví. Pero de todos estos nombres, hay dos nombres que aparecen en la Gemara, una historia muy extraña. ¿Los conocen? ¿Sí? ¿No? Muy bien. La Gemara en Masejet Tzuká, en Daf Nun Gimal, Amud Aleph, nos trae el siguiente maaseh con respecto a los dos sofrim que tuvo David Amelech. Elihoref Ba'achia, Ben Yishá, sofrim. Miren que cuenta la Gemara. Ama Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Ragloi debar inish inun arevim be. Leatar de mitbaet taman movilin yate. Dijo Rabbi Yohanan, las piernas de la persona son los arevim, los encargados de llevarlo a donde tiene que estar. Sin que sepas, las piernas te van a llevar a donde vos tenés que estar. Cuento un más. Anutarte kuyae de Abu Kaime Kameh Shelomo. Estos dos kushim que estaban en el reino de Shelomo, ¿quiénes son? Elihoref Ba'achia, Shené Bene Yishá Sofrim de Shelomo Abu. ¿Sí? Kushim. ¿Qué significa Kushim? Negros. ¿Qué significa? La Gemara trae, y lo explica allí en varios lugares, que negro llama o a los que eran muy lindos o a los que eran muy tzadikim. ¿Por qué? Porque así como una persona negra resalta y se lo ve entre los de raza blanca, así también a la gente muy linda, ulay por el Ainara, ¿sí? Lo llamaba el negro, porque resaltaba en su belleza entre todos los demás. O también los grandes tzadikim los llamaban los kushim, porque resaltaban en su tzidkut ante todos los demás. Entonces la Gemara los llama kushim, que eran dos grandes tzadikim, resaltaban de su tzidkut. Hanu tarte kuyae de Abu Kaime Kameh Shelomo. Estos dos kushim que estaban delante de Shelomo, Elihoref Ba'achia Bene Yishá Sofrim de Shelomo Abba. Eran los sofrim de Shelomo. Yom Ahad, Haziel Malach Hamavet de Abba Ka'atzib. Un día, Shelomo Amelech, como vamos a ver más adelante, que él gobernó sobre todo el mundo terrenal y también sobre el mundo espiritual, vio al Malach Hamavet en el palacio y lo vio que estaba triste. Amarle, Amaya Tzibat, le dijo Shelomo, ¿por qué estás triste? Amarle, de Kabau Minay Hanetarte Kuyae de Yat Beaja. Le dijo, porque me mandaron del Shamaim que llegó la hora que tienen que fallecer estos dos tzadikim. Entonces el Malach Hamavet estaba medio triste.
¿Qué hizo Shlomo Amelech? Masrinu le Seirim, Shadrinu le Mejuza de Luz. Agarró Shlomo Amelech, llamó a 2 Seirim, que son 2 Seirim, a 2 Shindalet, que estaban al servicio de Shlomo, 2 seres espirituales, y los encargó que agarren a Elihoref y a Gia, a estas 2 personas, y los mandó a la ciudad de Luz. ¿Qué es la ciudad de Luz? La Gemara cuenta en Sanedrín que había una ciudad que fue construida en la época de David Amelech. Cuando David Amelech quería conquistar un pueblo, no sabían cómo entrar, salió una persona y les dijo cómo era, les dio un remes de cómo hacer para entrar por la cueva para conquistar Jerusalén, que era la ciudad. Jerusalén era Luz, ¿sí? El nombre original de Jerusalén era Luz. Ulam Luz Shema. Ulam Luz Shema, ¿sí? El nombre original era Luz. Salió una persona y Jerusalén estaba totalmente cercana, no había cómo entrar. Y ellos sabían que algún acceso había secreto, pero no sabían dónde era el acceso. Y de repente ven una persona que parece que sale de abajo de la tierra y dicen, decinos cómo es el acceso. Y esta persona no les quiso decir. Y ellos le dijeron, si vos nos decís a nosotros dónde es el acceso, te vamos a dar una recompensa eterna. Entonces él les hizo una seña, la Gemara dice, con el ojo les señaló por dónde él había salido y les mostró que había un pozo atrás de unos arbustos, que por ese pozo entrabas a una cueva y tenías el ingreso por abajo de la muralla de Jerusalén. A través de ese agujero lograron entrar a Jerusalén y conquistar. ¿Cuál fue el pago que recibió esta persona eternamente? Dice la Gemara que permitieron que sobreviva toda la familia de esta persona. Esta persona se fue y fundó una ciudad y le puso el mismo nombre, llamaba Luz. ¿Y por qué fue un pago eterno? Esta ciudad no estaba bajo dominio del Malach HaMavet. Allá adentro la gente no se moría. A tal punto que dice la Gemara, cuando los ancianos se aburrían de vivir, sí, dice la Gemara, Katzalatan, se aburrían de vivir, salían afuera de la ciudad y morían. Adentro de la ciudad no existía morir. Sí, dice la Gemara. Entonces, Shlomo Amelech, ellos con los fundadores de la ciudad, todos los que estaban ahí adentro. ¿Luz es después, el huesito también este? También es el huesito Luz, ¿sí? Entonces, Shlomo Amelech agarró a estos 2 ministros y los mandó, con los Shindalet, los mandó a la ciudad de Luz. ¿Para qué? Para que no los pueda agarrar el Malach HaMavet, porque el Malach HaMavet estaba triste de tener que matarlos. Continuó. Lo mandó Shlomo a Mejuza de Luz. Y Matule Mejuza de Luz, Yahiu. Cuando estaban llegando a la ciudad de Luz, se murieron. Antes de entrar a la ciudad de Luz, se murieron. Shlomo no estaba enterado. Nadie le avisó a Shlomo. Le majan al otro día, Hazia Malach HaMavet de Abba Kabbalah. Shlomo Amelech se encuentra con el Malach HaMavet, que estaba contento, estaba riendo en el palacio. Amarle a Mai Bedijat. Dijo, ¿por qué te estás riendo? Amarle Beatar de Bauminae Taman Shadratinu. ¿Sabes por qué estaba triste ayer? Porque yo tenía que, le tocó el momento de morir a estas 2 personas, pero el lugar a donde tenían que morir era allá. Y vos los tenías acá en el palacio con vos. Yo no los podía matar acá, porque el lugar de ellos era allá. Vos me los mandaste a donde ellos tenían que morir, entonces me facilitaste el trabajo, le dijo. Por eso me estoy riendo. Porque vos te pensaste que los hizo salvar. Miyad Patach Shlomo, en ese momento abrió la boca Shlomo y dijo, Ragloi de Bar Inish, Inun Arbimbe, Leatar de Mitbat Taman, Moviliniate. Dijo Shlomo Amelech, no hay cómo escaparse de esto. El lugar a donde estaba decretado, donde tiene que ser el momento exacto, ahí Boreolam va a hacer que las piernas te lleven a ese lugar. Sobre esto, entonces tenemos una pregunta. La de Marat Maseret Shabbat cuenta, quiere decir que estaba destinado sobre estos 2 hombres, lo que les iba a pasar, y no tuvieron cómo escaparse del mazal que les tocó. ¿Cómo puede ser? La de Marat cuenta en Maseret Shabbat que Rabbi Akiva, cuando nació la hija, conocen todos el mazal que pasó con la hija de Rabbi Akiva, cuando nació la hija de Rabbi Akiva, vinieron unos astrólogos y una bruja y le dijeron, está destinado en los Kohabim que el día de la Hatuná de tu hija va a morir, si ya está destinada. Eran unos brujos que le dijeron esto a Rabbi Akiva. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Si el día del casamiento va a morir, puede decir, Que
Que no se case. O decís, son pavadas, ¿qué saben los brujos? ¿Qué me interesa a mí los brujos? Rabbi Akiva dijo, mira, yo sigo la vida normal, pero le quedó un nudo en la garganta de preocupación. Después de muchos años, el día del casamiento de la hija de Rabbi Akiva, fue la fiesta, el casamiento, todo, se fue con el marido a la casa, noche de bodas, y Rabbi Akiva se fue a la casa muy preocupado, muy preocupado. Al otro día a la mañana, apenas se levanta Rabbi Akiva, va corriendo a la casa de la hija. Golpea la puerta y le abre la hija. ¿Qué le dijo Rabbi Akiva? Decime algo que hiciste ayer. Decime lo que hiciste ayer. No, padre, ¿qué pasó? Decime lo que pasó. Le dice la hija, ¿cómo sabes qué pasó? Bueno, era la hija de Rabbi Akiva, ¿cómo sabes que pasó algo? Resulta que ella le dice, mira, cuando me llegué del casamiento, me saqué la peineta con los pinches para engancharse en el pelo y lo enganché en una piedra en la pared, no era como así todo como hoy en día, era piedra las casas. La enganché en una piedra. Hoy a la mañana cuando me levanté, saqué la peineta y en el pinche de la peineta estaba clavada una serpiente. Le dijo Rabbi Akiva, sabé que esa serpiente te estaba esperando desde que vos naciste para picarte y matarte la noche de bodas. Estaba destinado que esa serpiente tenía que matar. Y vos tuviste un nes que con este pinche, sin darte cuenta, colgaste la peineta así, mataste a la serpiente. Decime algún sejú tuviste que tener. Y le dijo la hija que fue, que en el casamiento, mientras estaban todos bailando, ella, la novia, en la mitad del casamiento, vio que entró un pobre a la fiesta y no tenía lo que comer. Le fue a pedir al del catering. El catering dijo, no estás en la lista de invitados. La quisieron echar. Vino la novia, llamó al pobre y le dijo, tomá mi plato. Tomá mi plato y comé. Le di de comer a la Ani el día de mi casamiento. Le dijo Rabbi Akiva, Utzedakah tatzil mi mavet. Por esa mitzvah de tzedakah que hiciste, te salvaste la vida. Dice que Rabbi Akiva creyó que iba de verdad y iba a pasar. Por eso, Derech Hagav, hay muchas personas que acostumbran que el día del casamiento, o invitar pobres, o intentar ayudar a alguien que no se puede, que no tiene plata para el casamiento, un yatón, una situación difícil, poner una tzedakah el día del casamiento importante, dejar de lo que le pasó a la hija de Rabbi Akiva. Ahora, ¿cómo puede ser? Si ya estaba predestinado, si era harta, entonces no tenía ni que estar la serpiente ni nada, y Rabbi Akiva tenía que estar tranquilo. Si Rabbi Akiva hashash, porque él dijo, estaba destinado. Y la serpiente de verdad estaba ahí, estaba destinado. Entonces, ¿cómo puede ser? Estaba destinado porque estos dos ministros de Shlomo HaMelech no lo pudo salvar y a esta mujer, a la hija de Rabbi Akiva sí se salvó. Entonces dicen los Jajamim que lo que está escrito Tzedakah Tatzil Mi Mavet es que el koach de la Tzedakah cambia el Metziut. Así como nosotros leemos en la Perashá que Abraham Avinu no podía tener hijos, y acá yo les digo, Abraham no. Abraham sí, sos una persona nueva. Con la G, es verdad que estaba destinado, que Abraham no. Pero ahora no sos más Abraham, sos Abraham. Cambió el Metziut. La Tzedakah modifica, tiene la fuerza de modificar el Metziut. No todas las mitzvot. ¿Por qué? Porque por lógica no existe, humanamente, si vos trabajaste por algo y te lo ganaste, no tiene explicación lógica que vos quieras darle a otra persona. Si vos trabajaste, vos lo ganaste. No me acuerdo dónde fue, en un evento comunitario, no me acuerdo dónde fue, en un evento, no sé si acá o en Yeshurun, en un evento, a uno de los directivos contó de que fue a ver a un empresario muy importante, muy fuerte, y le fueron a pedir una donación, y el empresario no entendía y dice, pero ¿qué significa donación? ¿Qué quieres que dije? Yo estoy trabajando, me estoy matando para ganar mi plata, y yo tengo que dar una suma tan grande de donación. Tiene razón. Tiene razón. No está ese concepto. Nosotros lo tenemos como mitzvah, pero en la naturaleza humana, ¿no? El capitalismo, yo me maté para ganar mi plata, ¿por qué lo tengo que donar? El socialismo también. La persona. El socialismo también. Exactamente. Nada más que el socialismo te obliga a hacerlo. Te obliga. ¿Sí? Te obliga. Pero que la persona lo quiere hacer es romper la naturaleza. Vos fuiste en contra de la naturaleza, modificaste la naturaleza.
La naturaleza, Boreolam, cava de que esta persona le llegó el momento. Rompió su naturaleza, es otro tema ahora. Sobre esta persona ya es alguien nuevo. No está decretado con respecto a esta persona. Entonces esto es un poquito que es el Ijoref Bajia. Vamos a continuar con los Nitzavim. Belishlomo Shlem Asar Nitzavim al Kol Israel Bejilkelu et Amelech beet beto Jodesh Bashana y Alejal de Jalkel. Shlomo Amelech puso y dividió todo el territorio donde él gobernaba, lo dividió en 12 zonas. Sobre cada zona puso un encargado, que eran los Nitzavim, los encargados. Entonces traducimos, Belishlomo Shnem Asar Nitzavim. Shlomo tenía 12 Nitzavim que administraban Kol Israel, y ellos eran los encargados de mantener el trono, Etamelech, Betó, todos los gastos del palacio, Jodesh Bashaná, y Alejad Lejalkel. Un mes al año cada uno era el encargado, o sea, Enero, cada uno. era uno por mes, un mes al año, cada encargado se ocupaba de la manutención de todos los gastos de la corona. El próximo Perec nos va a nombrar qué eran los gastos de la corona. 12, cada uno se ocupará de las 12 provincias. No, ahora lo voy a explicar. Pero primero que todo, ¿cuáles eran los gastos de la corona? El próximo Perec nos va a nombrar, había 60.000 personas por día que comían de Shlomo Amelech, además de todos los gastos de todos los animales, todos los soldados, todos los gastos de manutención del Estado era con impuestos de todo Israel, pero no era un impuesto diario, ni semanal, ni anual, no. Era una vez por año. Él dividió todo el territorio de Israel en 12, no por Shevatim. Ahora vamos a ver políticamente por qué Shlomo Amelech hizo ese cambio de no dividir por Shevatim, no hizo la división por tribus. Pero lo que hizo Shlomo fue que cada zona tenía un mes en el año, tenían la carga impositiva de sostener. Después tenías 11 meses, olvídate, un mes al año tenías que mantener. Justo las ganancias. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que viene ahora son todos nombres que nos dicen dónde estaba cada uno destinado. Lo voy a leer rápido. Bele Shemotam, Ben Hur Be'ar Efraim, Ben Deker Be'Makatz, Beshal Abim Betchamesh, Be'elon Bethanan, Ben Chesed Ba'arubot, Lo Sojo Bechol Eretz Hefer, Ben Aminadab Kol Nafat Dor, Tafat Bat Shelomo Haitalo Leisha. Ben Aminadab era yerno de Shelomo, se casó con una hija de Shelomo que llamaba Tafat. Ba'ana Ben Ahilut Ta'anach Umegidó, Bechol Betchan Asher Etzel Tzartaná, Mitachal de Israel mi Betchan, Adabel Mejolad, Meber Leyokmeam, Ben Geber Beramot Gilad, Lo Javot Yair Ben Menashe, Asher Bagilad, Lo Hebel Argo Asher Babashan, Shishim Arim Gedolot Chomao Biriach Nehoshet, Ajinadab Ben Ido Mahanaima, Ahimaat Ben Naftali, Gam Hula Kajet Basemat Bat Shelomo Leisha. Ahimaat era otro yerno que se casó con Basemat, una hija de Shelomo. Ba'ana Ben Hushai Be'asher Be'alot, Yoshafat Ben Paruach Be'isachar, Shim'i Ben Elah Be'Binyamin, Geber Ben Uri Be'eretz Gilad, Eretz Sichon Melech HaEmorim Be'ok Melech HaBashan U'Metziv Echad Asher Ba'aretz. Al final nos dice, después de que nombró a los 12 Nitzavim, a los 12 encargados, nos termina diciendo un Netziv Echad Asher Ba'aretz. Y además había un encargado, un Netziv, sobre todos. Sobre este, le dijo antes. Muy bien. Los Mefarshim me explican qué era este Netziv. Hay dos explicaciones. Así los trae Rabbi Shmuel. Echad Memune al Kulam, Hu Azaria Ben Natan, Ha'amur Lemala. Rabbi Shmuel discutieron quién era este Netziv. Rab decía, no, es el que ya nombró, que era un ministro sobre los Netzivim. Y Hadamar, que en el Jode Shaibur. Había un extra para cuando era Shana Meuberet, que había 12 meses. ¿Sí? Y termina el último pasuk del 13 meses. Yehudá Israel Rabbim, Kahol Asher Alayam, La Rob, Ochlim, Beshotim, Usmehim. Yehudá e Israel se multiplicaron en esa época como el hol del mar, como la arena. Se estaba cumpliendo acá la profecía
que Akadosh Baruj Hu le dio a Abraham Avinu, que le dijo, vas a tener descendientes como los granos de arena, como con la cantidad que va a haber, como la tierra. Acá se está cumpliendo. Yehudá be Israel Rabbim, que Hol Asher Alayam, de tantos que eran. Y no solamente que eran tantos, sino que fue una época de bonanza absoluta. Ochlim, Beshotim, Usmehim. Muy bien. Ahora vamos a repetir. Muy bien. ¿Por qué Yehudá Israel? Vamos a meternos un poco en los Nitzivim. Dejado, antes de meternos en el Pirush, hoy en día, en el Estado de Israel, en el ejército, hay un rango que se llama Nitzab. El Nitzab. En cada puesto, el Aluf, a Nitzab al. ¿De dónde salió de acá? Eran los Nitzabim. Entonces, cuando tuvieron que poner los puestos del ejército, era en hebreo moderno, muchos de los nombres que les pusieron fueron agarrados de los puestos que había del ejército inglés antes de Medinat Israel. Entonces, al ejército le pusieron las categorías según como eran los ingleses antes, y muchos de los nombres los agarraron del Tanaj, de palabras que aparecen en el Tanaj, como el Aluf, el Nitzab. Esto que aparece acá, Nitzabim, es el mejor del puesto que hay hoy en día en el ejército, que eran los Nitzabim, son el encargado. Muy bien. Ahora vamos a meternos un poquitito en este orden que hizo Shelomo Amelech. Primero que todo, desde el punto de vista político. Cuando David era rey, si ustedes se acuerdan, cuando David se tuvo que escapar por Absalom, se escapó, durante 6 meses se exilió. Cuando él volvió, tuvo que entrar, él se escapó al Eber-Anar y tuvo que volver a Israel. Cuando él volvía, ¿quiénes fueron los primeros que lo fueron a convencer de que vuelva? 11 tribus de Israel, menos Yehudá. Pero cuando David cruzó el Jordán y volvió, se adelantaron los Yehudá y le fueron a recibir, vení con nosotros. Ahí se quejaron las 11 tribus, le fueron a decir, ¿por qué fuiste vos solo? Vayamos encargados de toda Israel, ¿por qué te abriste vos solo? Y ahí Yehudá le dijo, pero yo David es de Yehudá, es de mi tribu, no te pongas mal, es una realidad. David es de mi tribu. Había una tensión constante en Am Israel por la división de tribus. Aunque Am Israel aceptó a David Amelech como rey, sobre todo Israel, pero había una tensión real social en el hecho de que Am Israel estaba dividido en 12 tribus. Socialmente, esto provocaba tensión. Shelomo Amelech lo primero que quiso hacer fue borrar esa división. Somos todos un solo Am. Entonces, cuando él hizo la división, no es que lo dividió por tribus, como estaba antes, lo dividió por zonas. Puso un nitzab, un encargado en cada zona, que ese encargado no necesariamente era miembro de esa tribu. ¿Para qué? Para mostrar, somos todos un solo pueblo. Basta de divisiones tribales. ¿Las tribus no vivían en una zona toda la tribu? Sí, las tribus estaban zonificadas, pero Shelomo no tomó esa división demográfica, ¿sí? Claro. Hizo otro tipo de división. Lo dividió según la productividad de cada zona. Porque como él quería hacer que un mes al año mantengan la corona, entonces lo dividió de otra forma. Entonces había un nitzab que estaba encargado de una zona que abarcaba un pedacito de una tribu, otro pedacito de otra tribu, otro pedacito. Las mezcló, que no sea uno solo. Todos tenían que mantener a la misma corona, todos pagaban igual. ¿Sí? Todos pagaban igual. Entonces, eso es lo primero que hizo Shelomo Amelech al dividir en 12 partes, pero que esas 12 partes no eran específicamente las 12 tribus de Israel. Pero hubo una diferencia que hizo. Cuando nosotros vemos en el mapa, yo pensé hacerles en un mapa, ¿sí? Hay obviamente, en Medinat Israel, en la parte educativa, cuando se estudia el Tanaj, lo estudian más desde el punto de vista histórico, entonces lo hacen con el mapa y te va mostrando cada zona. Entonces yo me fijé en el mapa, ya se sabe dónde era cada una de estas zonas, y hay algo muy raro. Toda la parte de Yehudá no tenía Netziv, no había Netziv. Las 12 divisiones que hizo Shelomo era hasta la zona de abajo de Jerusalén. Toda la parte sur, que era Yehudá, no había Netziv, no puso ningún encargado. Entonces sobre esto hay dos explicaciones. O, vamos a decir, los historiadores
dicen que Netziv Ejad Asher Baaretz era el encargado de Yehudá. En los Mefarshim del Tanaj no aparece eso, así lo quieren decir los historiadores, pero lo que más aparentemente, por lo que preguntó Dani, si uno lo lee desde el punto de vista de la división, Yehudá fue el único que se mantuvo separado de las 12 tribus. Por eso el pasuk dice, Yehudá ve Israel Rabim. Incluso cuando Shelomó hizo esa división de mezclar, somos todos uno, a Yehudá también lo siguió dejando como un protectorado. Y no le puso la carga de pueblo, no pagaba el impuesto. Iba en contra un poco de la lógica de la pica. Iba un poco en contra de la lógica que no haya pica entre las tribus. Exactamente, pero todos estaban unidos, menos Yehudá. Yehudá, ya estaban unidos de antes, los otros 11 entre ellos, ¿no? Pero sí, no. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Había. Ahora, esto, en la época de Shelomó, a Misael se lo bancó. ¿Sí? Porque Rabín quejó la Yera Leayam, Beojlim, Beyoti. Cuando estaba todo bien, nadie dijo porque con Rehabam, el hijo de Shelomó, ahí la gente empezó a quejarse por los impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer diferencia? La coparticipación. Exactamente. Fue esto, exactamente. ¿Sí? Bueno, esto es desde el punto de vista político. Ahora vamos a tratar de meternos un poquitito más abajo. ¿Sí? No Kabbalah, pero claramente el número 12 es un número muy significativo, no solamente por los 12 meses, por las 12 tribus, sino que Shelomo Amelech sabía que Akadosh Baruj Hu, que Bara el Olam, todo lo que baja espiritualmente se tiene que ir transformando en materia. ¿Cómo se transforma en materia? A través del mazal. Mazal, ¿qué palabra viene mazal? De nozel. Es algo que fluye. Akadosh Baruj Hu, todo lo que nosotros estamos viviendo acá, la mesa, el celular, el libro, nosotros somos la representación física de algo espiritual. Akadosh Baruj Hu crea todo espiritualmente. Es como, para que lo imaginemos, solamente para que lo imaginemos. El ciclo del agua, vos ves el océano, es agua, se evapora y ese vapor vos ya no lo ves más, desaparece. En algún momento se condensa y el agua ese que era vapor empieza a formar nubes y vos ya la ves, pero si la tocas no es agua, pero ya por lo menos lo ves y con la condensación y la presión empieza a caer y empieza a tomar gotas y cosas y de repente puede ser que esas gotitas que ya es agua, que es tangible, es agua y a veces que se hace hielo, a veces que se hace nieve, que es todo lo mismo. Lo que era el océano, lo que es el gas, lo que es la nube, lo que es el agua, lo que es la nieve, lo que es el hielo, es todo lo mismo que se va transformando y va tomando distintas formas. Akadosh Baruj Hu, eso es para solamente que tengamos una noción chiquitita de lo que estoy tratando de explicar. Akadosh Baruj Hu, para crear el mundo en el que nosotros vivimos, es como que se va dando a Dragatí, por pasos, la transformación de la creación espiritual va bajando de los 7 olamot, va bajando hasta ser el mundo físico en el que nosotros vivimos. ¿Cómo va bajando? A través de cada uno de los mundos es como que se va materializando todo lo espiritual. Los canales que van materializando se llaman mazal. Son los canales. ¿Cuántos mazalot hay? 12. Aunque sorprenda, los signos del zodíaco son reales, ¿sí? Es el mazal que creó Akadosh Baruj Hu para que baje y se transforme, lo más espiritual se transforme en lo físico. No solamente hay 12 mazalot, sino que el Kisei Kabod también está sostenido por 12 serafim, que son 12 canales originales, que son la primera, vamos a llamarlo, transformación, desde lo más elevado de la Atzilut, lo más elevado empieza a bajar también siempre a través de 12 canales. Por eso en el Bet HaMikdash estaba el Lechem HaPanim. ¿Cuántos de Lechem HaPanim? Eran 12, porque 12 eran los 12 canales a donde bajaba el Shefa, ¿sí? Shelomo Amelech sabía eso, que el Shefa de Am Israel bajaba a través de 12 canales. Por eso los dividió en 12. Pero la Jochma de Shelomo le permitió no solamente saber de que había 12 canales, sino que Shelomo Amelech sabía más todavía. Que nosotros no tenemos obviamente ese conocimiento. Shelomo Amelech sabía qué mes del año afecta positivamente el mazal y el shefa a determinada zona
de Eretz Israel, y Shelomo Amelech puso un Netziv para esa zona, que este año, vamos a decir, en Adar, esta zona tiene el Shefa en tal mes del año. Esa zona, en Adar, son los que tienen la verajá, tienen que le farnés a Israel, a la corona. Por eso es, exactamente, son los que... Entonces, cuando Shelomo Amelech... ¿Tenía que dar más o era lo No más. Ganaba más. Tenía que En dar ese momento más. iba a ganar más. No más. Ganaban más en ese En vez momento. que tengo que pagar en enero, pagaba una en diciembre. manutención. No. Había una manutención fija. El juguete factura Claro. más en agosto. Claro. No, la palabra no es más. Yo pensé que No, como facturaba más, como que tenía que Y bueno, más. justamente, simplemente lo que ganas. Pero el es mes parejo, es tuyo, porque el otro facturaba menos. No, pero no es más. Les Era el cobraban único el mes. mejor momento del año Era el cada único uno. mes que tenían que aportar. No es que se aportaba todo el año y ese mes aportabas más. No. 11 meses no aportabas. Un mes se tenía que aportar para la manutención. Primero que todo, esto permitía a esa zona geográfica organizarse, porque sabían que, bueno, ya sé que en Adar, yo ya sé cuáles son los gastos fijos del gobierno. Repetía siempre el mismo. Sí, Shelomo. exactamente. Claro, es como los Era el años. Netziv. Claro. Sí. Y encima era el En mejor Adar, mes del año este de pueblo, cero. exactamente. Santiago, ¿sí? todo el Entonces esta fue los 12 divisiones Por que hizo temporada. Shelomo Amelech Juguete, con niño. los Mejozot, con las 12 zonas que hizo Shelomo Amelech. Vamos a empezar un poquitito de Perek G, que continúa también con el gobierno de Shelomo Una pregunta Amelech. nada más. Cuando ahí dividió los 12, dijo un montón de lugares y en 2 o 3 dijo los nombres de las. Muy bien. de las Porque, tribus. muy bien, Pero los dijiste, mefarshim no nos había dicen de dividido por que tribu. a los que nombró, porque dependí, la división fue por productividad. Sí. Había zonas de tribus que eran productivas independientemente. Y además los mefarshim traen de que a muchos ni siquiera los nombró por su nombre, solamente era Ben tal, el hijo de tal, porque Shelomo nombró por familia, una familia, no importa quién es la persona, un hijo de esta familia, que eran familias importantes. Muy bien. Vamos a empezar algunos pesukim de Perek G, para terminar con el detalle del gobierno de Shelomo Amelech. Shelomo, allá Moshel Bejol Mamlachot, Minanar es Pelishtim, Beat Geul Mitzrayim, Magishim Mincha, Be'odim et Shelomo Kol Yemei Hayav. Shelomo, Moshel, dominaba Bejol Mamlachot, todos los reinos. Minanar Eretz Pelishtim, Beat Geul Mitzrayim, Magishim Mincha, Be'obdim et Shelomo Kol Yemei Hayav. Shelomo gobernaba desde Nar Perat en el norte, o Irak por ahí, hasta Eretz Pelishtim en el sur, hasta el límite con Egipto. Todos ellos le traían minjá, le traían donaciones y regalos al rey Shelomo, y además Be'obdim et Shelomo, y ellos fueron abadim, siervos de Shelomo durante toda su vida. Vailechem Shelomo leyom echad, Sheloshim kor solet, Beshishim kor kemach, que se cocinaba en la cocina del palacio, que era la comida de Shelomo, no personal, sino que salía del palacio para manutención, 30 kor, Mahloket en Rav Chaim Naeh y Hazon Ish, ¿cuánto es? Según Rav Chaim Naeh es una medida de volumen el kor, según Rav Chaim Naeh son 250 litros, según el Hazon Ish son 450 litros, ¿sí? En volumen. Cada cor. Acá no nos dice, está hablando de cada cor, Un montón. ¿sí? O sea que es 30 de solet, 30 cor, no sé si 30 por medio kilo, 12.000. ¿sí? Beshishim kor kemach, 60 kur de harina, Azara bakar beriim, Beesrim bakar rei, Umeat son levad meayal, Utzvi beyahmur, Ubarburim, abusim. Además de esto que era pan, el lejem lo primero, se hacía shejitá por día, 10 vacas gordas, 20 bakar rei, eran otro tipo de toros, es decir, también eran que estaban bien alimentados, 100 ovejas, levad meayal, utzvi beyahmur, ubarburim abusim. Además que hacían shejitá a todo tipo de animales kasher, obviamente el ayal, ciervos, etcétera, distintos animales kasher, y también barburim abusim, barburim, uslab beragim, ¿sí? A un tipo de pájaro, ¿sí? Pato. Patos, ¿Está bien? En hebreo moderno es el pato. Sí, acá los mefarshim dice barburim, eran un tipo de pájaro que venía de la ciudad Barbaria. Entonces por eso lo llamaban barburim. Así explica el Radak. El Radak dice
of Abba mi barbaria. Por eso Nikra Barburim. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué tenía que haber tanta comida? Dice el pasuk, Kiu Rodé Bejol Eberanar, Mitifzach Bead Aza, Bejol Malje Eberanar, Beshalom Ayalo Mikol Abarab Misabib. Porque Shelomó Rodé Bejol Eberanar. ¿Qué significa la palabra rodé? ¿Qué es rodé? ¿Rodé? Persigue. No, ¿Eh? rodé. ¿De qué viene? Dani, ¿de dónde viene rodé? No, Bereshit, Urdu Bigatayam, ¿sí? De gobierno, de dominio, ¿sí? Pero es un dominio más que el limshol. Al principio dijo, Ushelomó Ayam Moshel. Después dijo, Obdim et Shelomó. Y ahora dice Rodé. Fue subiendo el nivel de poder que tenía. El Rodán o el Rodén en hibrid es como un dictador. ¿Sí? Es un tipo de poder mucho más encima de dominio que un Melech o que un Moshel. Acá dice Kiur Rodé Bejol Erenanar. ¿A qué se refiere a Kiur Rodé? Vamos a entrar un poquitito. Primero que todo lo que dice la Gemara Masejet Sanedrin. La Gemara Masejet Sanedrin Tafhaf nos habla sobre Shelomó Amelech. Dice algo raro. Dice así. Dice, Kiur Rodé Bejol Eberanar, Shelomó dominaba, Rodé, sobre todo Eberanar, desde Tifzach hasta Gaza. Desde la ciudad de Tifzach hasta la ciudad de Gaza. Gaza, sabemos dónde es, la franja de Gaza. Gaza. Y Tifzach no se sabe dónde es. Rashi trae... No, Rashi el Metudá. ¿Qué era Tifzach y Gaza? Está en el Metudá. Lo trae la Gemara. Nazal Nijleku, el Radak. ¿Qué de Tifzach a Gaza? Lo mismo que en Meilat Esther dice Meodu Beat Kush, Mahloket Rabbi Shmuel. Hay quien dice que eran dos ciudades que estaban juntas y que Shelomó Amelech, así como gobernaba con facilidad en dos ciudades juntas, la misma facilidad de gobierno tenía sobre todo su reinado. Y hay quienes dicen no, que eran muy lejanas y que marcan los límites de su gobierno. ¿Está bien? Muy bien. La Gemara dice lo siguiente. En Divrei Yamim dice Vayeshev Shelomó al Kiseh Hashem. Amar Rish Lakish. Batejilá Malach Shelomó a la Elionim. Sheneemar Vayeshev Shelomó al Kiseh Hashem. Ulebasov Malach al Tachtonim. Sheneemar Kiur Rodé Bejol Anar Mitifzach Bead Aza. Rabu Shmuel Had Amar Tifzach Besof Haolam Beaza Besof Haolam. Had Amar Tifzach Beaza Beada de Aboate. Que Shen Shemalach al Tifzach Bead Aza Kach Malach al Kol Haolam Kulo. Primero Shelomó Amelech, en el nivel de su gobierno, gobernó, dice la Gemara, a la Elionim. ¿Qué es a la Elionim? Sobre los seres espirituales. Shelomó Malach a la Tachtonim y a la Elionim. Pero lamentablemente Shelomó fue perdiendo el poder de su gobierno. Dice la Gemara, Batejila Malach a la Elionim. Después, Malach a la Tachtonim. Quedó gobernando solamente sobre la parte terrenal. Lebasov, después, lo Malachela al Israel. Pudo gobernar solamente a Am Israel. Perdió poder sobre los demás pueblos. Lesov, lo Malachela al Yerushalayim. Terminó perdiendo más poder y fue rey solamente gobernando sobre Yerushalayim. Como dice Divrei Kohelet ben David Melech be Yerushalayim. Lebasov, lo Malachela al Mitató. Después perdió incluso poder sobre Yerushalayim. ¿Y a quién el único que podía dominar? ¿A quién era? A sus esposas, al Mitató. ¿Por qué? Sheneemar, Hine Mitató Sheli Shlomo. Lo único que podía dominar era su cama. Ulebasov, al final, eran 1000. lo Malachela al Maklo. Ni siquiera pudo controlar a sus esposas. Apenas si se pudo dominar a sí mismo, su Maquel. Sheneemar Zeayah Helki Mikol Amali. ¿Sí? Esto es lo único que me quedó al final de sus días
de Shelomo Amelech. ¿Qué significa? Eso le dio a Jesús, como que sobre eso. Se quedó sobre esto, que a pesar de que él perdió todo su gobierno, el Teba, la naturaleza de Shelomo Amelech, sobre sí mismo no perdió el control. Shelomo Amelech, sobre su persona, siempre fue Melech. No perdió el control. Ahora, solamente entramos un poquitito en qué significa que Shelomo Amelech gobernó sobre Elionim y Tachtonim. En primer lugar, dijimos que aparece acá la palabra Moshel, Eved y Rodé. Cuando Akadosh Baruj Hu crea a Adam Rishon, le dijo: Nace Adam Betzalmenu Kidmutenu. Este es un poco. Tráeme un Humash Bereshit, va a ser más rápido. Cuando Akadosh Baruj Hu crea a Adam Rishon, el pasuk dice: Vayomer Elohim na'aseh Adam betzalmenu kidmutenu beirdu bidgat hayam ub'of hashamayim ubabehema ubechol haaretz ubechol haremes haromes al haaretz. Akadosh Baruj Hu, cuando dijo vamos a crear al ser humano, utilizó la palabra lirdot, ¿sí? No de bajar. Bairdu tiene que dominar. El ser humano va a dominar sobre toda la creación. Los peces, los pájaros, las behemoth, los remasim, los reptiles. Toda la creación va a estar debajo del ser humano. Y después vuelve a decir en Pasuk Jafret: Vaivarech otam Elohim, vayomer lahem, Perú, Urbu, Milueta, Ares, Bekivshua, Urdu. El ser humano tiene que dominar sobre toda la creación. ¿Cuándo el ser humano perdió el dominio sobre la creación? Antes, con Caín y Abel. Caín, cuando mata a Caín mata a Abel, Akadosh Baruj Hu lo expulsa a Caín. ¿Y qué le dice Caín? Tengo miedo. ¿Por qué? Tengo miedo de que las bestias del mundo me van a... Pero ese fue el castigo que me dio. ¿Cuál fue el castigo? Le puso el Ot Kair, ¿sí? ¿Cuál fue el castigo? Perdió el Tselem, ¿sí? Que ningún animal le tenga miedo a él. Un momento, dice... ¿Qué le dijo? En gerashti oti ayom al pene adama, un paneja de sater, veaiti navanat baaret, veía kol motzi y argeni. Los animales ya no me tienen más miedo. Antes todos los animales de Adam Rishon estaba destinado que todos los animales van a temer a Adam Rishon y al ser humano, le van a tener miedo. Y Caín dice: después de esto vos me expulsaste y el castigo que me diste, me sacaste la protección de Adam Rishon, entonces cualquier animal que me encuentre, cualquier animal, un gatito, me va a matar. Kol mochi arguni. Y argeni, cualquier animal que me encuentre no me va a tener miedo, me va a matar. Ahí Akadosh Baruj Hu dijo: te doy una protección. Le dio el Ot Caín. Le puso un Ot para protegerlo, que no lo mate cualquier animal. ¿Cuándo volvió el temor de los animales a la persona? No, después de Tebat Noach. Cuando salen de Tebat Noach, Perecte. No, Jesús hijo, ¿no? Cuando salen de Tebat Noach, sigue la generación. Sí, después. le dijo a Akadosh Baruj Hu a Noach, En la Teba el león lo... le dijo, escuchen, cuando salen de la Tebat Noach, No, por, sí, por el miedo, dice. exactamente, El león lo había atacado, ¿no? Por eso, está diciendo. Adentro o bajando Ahí. fue. No, adentro. Sablanut, Bravo, león. Encima de los salvajes te ataca. Vaivarech Elohim et Noach bet banav vayomer lahem
Perú Urbú, Umiluet Ares. No le dijo más que Yeshua. No le dijo Urdú. A Adama Rishon le había dicho Urdú. A Noach no le volvió a decir Urdú. Le dijo Perú Urbú, Umiluet Ares. No más Urdú. ¿Quién fue el Urdú? Shelomó. Shelomó dominó también a los animales. El Zohar dice que a tal punto que los animales venían solos al palacio de Shelomó a estar al servicio de Shelomó. Dice que, no me voy a meter en ciencia ficción, ¿sí? Pero que venía un Nesher todos los días a Shelomó Amelech, venía un águila y agachaba su cabeza, Shelomó Amelech se subía arriba del águila y se iba volando, ¿sí? Con el águila, ¿sí? Taxi. Un Nesher, ¿sí? Lo llevaba volando. Aéreos, Acá dice Nesher, sí, no, esta vez no dije que era avión. A la semana pasada dije que era avión. No, porque no, porque hay una diferencia. Yo lo inventé. No es risa. Lo que yo dije hace 2 semanas, que era el Midrash de Esther Rabá, que habla sobre el trono de Shelomó, ahí claramente el Midrash está explicando que no era al pica balá o con magia, no. Era un sistema mecánico de tecnología que había creado Shelomó Amelech en su trono. Acá, que dice Nesher, el Zohar, de que venía un Nesher y que se ponía al servicio de Shelomó, ahí dice que sí, que era con fuerzas espirituales. O sea que ahí claramente está hablando de un animal, no está hablando de una tecnología. No, ¿sí? yo estoy hablando del animal. Era... Nesher, sí, muy bien. Entonces, Akadosh Baruj Hu, ¿qué le dijo a Noah cuando sale la Teba? Morahem, Bejitehem, Ie, Alcohol, Hayata, Aretz. El temor de ustedes va a estar sobre todos los animales de la tierra. Ve Alcohol, Ofa Shamaim, Bejol Ayer Tirmosa Adamá, Uojol Dage Ayam, Beyedehem Nitano. Kol Remes Ayer, Ujay Lahem, Yele Ochlam, que Yele Kaeseb Natati Lahem et Kohol. Le vuelve a decir a Akadosh Baruj Hu, todos los animales les van a tener de vuelta miedo a las personas. Kol Hayata Aretz, Kol Ofa Shamay, Bejol Ayer Tirmosa Adamá, Ujol Dage Ayam. Los peces, no dice Urdú. Pero sí le tienen miedo. Los animales le van a tener miedo, pero no van a estar al servicio. Ah, ok. Más los jamín dicen, todos los animales van a tener miedo, menos hay algo que falta, que es Sheretzaof. Los bichos voladores, ¿qué son? Mosquitos. Los mosquitos. Los mosquitos no le van a tener miedo a la persona. ¿Sí? Todos los animales te van a tener miedo. El mosquito no te van a tener miedo. No te va a tener miedo el mosquito. Así dicen los jamín. Faltaba Sheretzaof. Los bichos voladores no. Y era parte de la kelalá que tuvo Adama Rishon. Cuando Adama Rishon tuvo la kelalá, ¿qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? Y vos que comiste, maldijo a la serpiente, maldijo a la Isha. Cuando le da la kelalá a Adama Rishon, ¿qué le dijo? Uladama Mar, Kishamata le kolishteja, batojal minaetza shiritija lemor, arurá Adama, baabureja, beitzabón tojelena kolyemeja yeja. La maldita sea la tierra. Dice Rashi, ¿cuál fue la maldición que tuvo la tierra? Arurá Adama, Taale leja de barim arurim, zebubim uparoshim. ¿Sí? De la que es los mosquitos que están producidos de la tierra. ¿Sí? Y por eso la Gemara dice que cuando uno lo ve en Pirkei Avot, dice uno de los 10 nisim que había en el Bet HaMikdash, que no había mosquitos. Uno lo mira y dice, está bien. La verdad, cuando uno lee Pirkei Avot, es verdad que es un milagro que no haya mosquitos en un lugar donde hay tanta carne y tanta sangre de los korbanot. Pero vos lo lees y decís, que diga que no había mosquitos. No sé si era algo para resaltar como es. Porque nos voy a decir que adentro del Bet HaMikdash, Nitkan el Het Adama Rishon, no había más la que tenía la Adama, que salían mosquitos. Era una demostración que al de Abodata Korbanot se solucionó el Het Adama Rishon. Vamos a terminar, ¿sí? Que nos pasamos del tiempo hoy. Solamente para terminar, así la semana que viene avanzamos. Cuando le puso el mosquito en la cabeza de Tito, cuando antes. Puede ser también, puede ser, ¿sí? Solamente para terminar rápido, dice Shelomó Amelech Rodé Bejol Ebnar Mitifzach Beaza. ¿Qué son estas dos ciudades Tifzach Beaza? El Or HaChaim HaKadosh
dice en Sefer Bereshit, lo quiero leer de adentro porque es impresionante. Tifsach son dos palabras, Taf, Saj. Taf es 480, que suma la palabra Lilith, ¿sí? Lamed Yod, Taf. ¿Qué es Lamed Yod, Taf? Conceptos espirituales. Es el nombre de la Sitra Hará desde el punto de vista femenino, vamos a llamarlo, ¿sí? Yo tampoco sé qué significa, ¿está bien? Desde el punto de vista, después Fede nos da un chico sobre eso, ¿sí? Muy bien. Hay una Sitra Hará que se denomina Sitra Hará masculina y Sitra Hará femenina. El Or HaChaim HaKadosh dice en Perashat Vayehi, Perek Memtet Yud Alef. Dice el Or HaChaim HaKadosh. Estamos domingo, 11 de la mañana estudiando Torah. No es chiste esto. ¿Qué hacías hace un año un domingo 11 de la mañana? Ahí está. Por eso no quiero terminar. Se me viene, no viene, ya 11:15. No sé, me van a gritar acá porque quizás no están mal los minyanim de 11:30 de la mañana en su cuenta de vida. Están estudiando Torah. La gente se levanta temprano. Esperen un minuto, miren lo que dice el Or HaChaim. Dije, tengo una matril, Beulay. Ojalá que este micrófono de dolor que me trajiste se... Obligado. Cambia los libros del... Cuanto más pirushín le metieron, más difícil está encontrar. Or HaChaim, Tet. Or HaChaim, Yud, Alef. Acá. Osila que Fenairó. Dice el Or HaChaim HaKadosh. Ulay nojal lomar, al derech ma she'amru bazohar, besitra hará hanekeva y oter hazaká meazahar. La sitra hará, de vuelta, no sé qué significa, hay una sitra hará femenina, que es la mediot taf, que tiene más fuerza que la sitra hará zahar. Ukadabar azeh, ubajizayon uni bajalom, dice el Or HaChaim HaKadosh. Esto me lo mostraron un día en un sueño. Shehevakti bemilhamá, que yo estaba luchando contra la Sitra Hará, dice el Or HaChaim HaKadosh, en sueños. Me mostraron Shehevakti bemilhamá y mazahar, que yo estaba luchando contra la Sitra Hará, contra el Yetzer Hará Zahar. Vahina kel be'enai leachnió, beipalti oto becogí. Y le gané la batalla y me resultó fácil ganarle a la Sitra Hará Zahar. Después, ni tabakti velanekeva, ni tamasi bejol cogí kama peamim. Quise luchar muchas veces contra la Sitra Hará nekeva, contra la mediot tet, taf. Beajar kama tarjot yaholti la shlija kama maalot le mata la aretz, avaló que va a la zahar. Intenté muchas veces luchar contra la Sitra Hará nekeva y no pude. Hasta que al final logré bajarla y ganarle, pero no con la misma fuerza que le gané al Zahar, ¿sí? Y esto está relacionado con la Geulá Atidá. O sea que hay una Tumá que se llama Lamet Yod Tav, que es Tifsach. Bead Aza es el nombre de una kelipá de Tumá. Tifsach Tav, ¿sí? Tav P Samajet. Es un matirit. Sí. Tifsach Bead Aza, Shelomo Amelech es el Shelemut. Shelomo no solamente quería, como explicamos varias veces, que Am Israel llegue a la 100% reconocimiento de Akadosh Baruj Hu a través de Hamikdash, sino Shelomo quería solucionar todos los problemas con Mar Rishon, que incluía a todo el mundo. Por eso dijimos que Shelomo quería hacer convenios con todas las hijas de todos los reyes del mundo. Y también desde el punto de vista espiritual, Shelomo quería dominar también hasta los máximos niveles de Tumá, de Kelipá. Quería entrar ahí adentro para
extraer de ahí adentro la kedushá y eliminar a la tumá. La tumá en el mundo es como un parásito. El parásito necesita que haya un ser vivo para alimentarse del ser vivo. La tumá necesita que haya kedushá para alimentarse. Shelomo Amelech tenía que entrar a la tumá para extraer la kedushá, y cuando saca la kedushá, la tumá se elimina automáticamente. Entre paréntesis, muy tarde, esto era Esab y Jacob, ¿sí? Que Esab tenía que entrar a la parte de la tumá para extraer la kedushá dentro de la tumá. Nada más que Esab se metió en la tumá y se quedó él adentro de la tumá. No sacó, era el plano original. ¿Sí? Entonces, volviendo, Kiur Rodé, Shelomo Amelech, dominaba, Mejol Ebranar, se metió a la parte de tumá, y al principio de su gobierno él pudo dominar todas las kelipot de tumá. Mit Tifsach be'ad Asa. Y Rabbi Shmuel dicen, ¿qué era Tifsach y Asa? ¿Estaban cerca o estaban lejos? Tifsach es la kelipá de tumá más cercana a la kedushá. Es tumá, pero es la parte de tumá que más se alimenta de la kedushá. Y Asa es la kelipá más lejana a la kedushá y es la que menos kedushá tiene. Es apenas está bien alejada de la kedushá. Shelomo Amelech, al principio de su gobierno, tuvo Shelemut. Entró a la tumá y Radá dominó también a la tumá de ahí adentro, así como dominaba a la kelipá más cercana, que es Nova, que es Tifsach, logró dominar también hasta la última kelipá de tumá para lograr poder llegar a la construcción del Beit HaMikdash, que va a ser lo próximo que vamos a estudiar en los próximos perakim. Baruch Adonai Leolam. Adonai Japel, Manchico, y el Torah,